So, welcome again this morning in Saal Dijkstra. You got up very early to attend this talk because it's on a very interesting. Bienvenido, buen día. Se despertaron muy temprano para venir a escuchar esta charla muy importante, muy interesante, a ser expertos y makers y hacer makers expertos. With it. And today we have two people here Hoy tenemos dos personas very much alike. que están pensando bastante parecido. Experts, makers and makers experts. Today with us are Y van a hablar de and Isabelle Deschamps and Isabel y Daniel. Bienvenidos. Bienvenida. First of all, thanks for inviting us. We're actually Gracias por estar aquí. Es la primera vez que estamos aquí. looking through the door and there were so many people. So Y ayer estuve mirando y había tanta gente y tenía un poco de miedo, pero ahora estoy feliz de estar aquí. first of all, the title of the talk, Primero el título de la charla, expertos, that are in specific situations that gente que están en una situación especial, want what they que gente que están en una posición que saben improve their things, and it's often that que quieren para improvisar su situación y que, por ejemplo, ingenieros no pueden resolver. worked in a way that we brought them together with Y entonces lo juntamos con unos makers como creation process right away, y trabaja conjunto directamente en una co-creation, en una co-creación. Bueno, right away what's needed, what y para mirar qué pueden ser las soluciones para cambiar la situación. this merges. Then of course it's not on the one hand you have like users and on the other hand Que no lo vemos tan separados los usuarios y las personas que producen soluciones, como vamos a trabajar conjuntos, desarrollando juntos los productos como una engineers and bicicleta, una imagen, bueno, un diseño de bicicleta. so this is our symbol for Eso es nuestro logo, nuestro símbolo para makers activos en sillas de ruedas o interesados en sillas de ruedas. say quick word about us. Queremos presentarnos cortitos. Last year Antes de venir a Berlín el año pasado, project entré en el proyecto. Estuve en Singapur trabajando en algo parecido. Human Lab as a postdoc I developed with people together Ahí trabajé start indication light for con una gente swimmers and deaf and de una flashlight con para gente ciegos y buceadores. Y era un empiezo muy interesante para mí entrar en este tema. Thanks, and hello from my side as well. Hi, I'm Isabel. My Hola, yo soy Isabel. industrial design, and I'm Tengo formación en diseño industrial creation, and this is why y trabajo mucho en facilitación y co-creación. Por eso trabajo con Daniel, porque trae esta perspectiva técnica. of a project that I've been running this Traje un ejemplo interesante de un proyecto que estuve trabajando en estos años con Martín de Biel. describes, or these two images describe pretty well what my work is about. Me parece que estas dos imágenes describen muy bien lo que hago, At a table, que es juntar gente con perspectivas muy diferentes alrededor de una mesa them in a co-creation process in order to change the y environment que participen de un proceso de co-creación para cambiar su ambiente. So these two images that Tiene mucho que ver con integración. from a project that we've been running in a prison. Estas dos imágenes son de un proyecto en una cárcel, en una prisión,
donde estábamos desarrollando herramientas y conceptos para integración. Pero hoy vamos a hablar de otro proyecto. Daniel ya nos dio una pequeña introducción y cómo llegamos a esto. Y este título de juntar makers y expertos como para tener el poder de ambas perspectivas y que se aprovechen mutuamente, como para lograr una masa crítica que pueda diseñar cosas de manera conjunta. Con la silla de ruedas estuvimos diseñando accesorios de manera open source y fueron básicamente algunos makers y diseñadoras que participaron del proceso con un financiamiento del Estado y también con una ONG. La inspiración de este proyecto vino de un amigo, Raúl, que se compró una impresora 3D y empezó a experimentar con esta impresora. Nos pareció esto muy, muy interesante. Y dijimos, wow, hay realmente muchas posibilidades en usar tecnologías de Maker. Y el software, tendríamos que dar más acceso a estas tecnologías. Y como otras amigas estaban haciendo el Fab Lab en Berlín, juntamos a esta gente y comenzamos el proyecto. Y ahora nos gustaría darles un video muy, muy cortito que cuenta al respecto del proyecto y dar luego algunos insights sobre el proyecto. Entonces, el video. Luces abiertos se llama. Mi nombre es Raúl y vengo de Berlín y estoy un activista sobre inclusión sin paredes y los sillas de ruedas, en mi punto de vista, no están lo que podrían ser, que sería cool y uno de mis obstáculos que tengo son luces para que la gente me pueda ver mejor en la noche. Mi nombre es Nikolai y yo soy un founder del Fab Lab de Berlín, que es un makerspace y están en todo el mundo y tenemos... ¡Wow! Toma. Yo soy Hannah. Participo del proyecto Made a My Wheelchair y, por ejemplo, esta luz. In dem Projekt arbeiten wir in einem interdisziplinären Team von Designern, Rollstuhlfahrern und Technikern. Angefangen hat alles auf dem Hackathon 2016 auf der Maker Fair, wo Rollstuhlfahrende Menschen definiert haben, was sie sich wünschen, zum Beispiel in Bezug auf Interaktion mit nichtbehinderten Menschen, Beleuchtung am Rollstuhl, Stauraum. Und aus diesen Bedürfnissen heraus empezó todo en la Maker Fair en Berlín y juntamos gente diferente. Y entonces empezamos a experimentar un poco en producir productos que pueden tener sentido. Acá tenemos unas componentes para hacer unas luces para sillas de ruedas, que está todo open source. Y puedes cambiar como la intensidad. Ahí hay unos para el frente, para atrás y abajo de las sillas de ruedas. Estuvimos testeando todo el tiempo y mejorando el proceso. Queríamos que parecen divertidos y cool, que no es algo como del hospital. Y queremos que parece guay en la noche cuando salimos y que, bueno, que parece lindo.
¿tienes ganas de hacer algo así? Y entonces venite al Fab Lab y vas a conocer las máquinas y puedes experimentar y producir algo así. No hay nada bueno si no lo haces tú. Entonces, bueno. Y el público aplaude. ¿Cómo podríamos seguir? Bueno, entonces este vídeo que produjimos fue para compartirlo con mucha gente, como se ve en la llamada del final, pero tuvo como un año de preparación para llegar a este momento, o incluso más tiempo. Básicamente tuvimos 3 fases en este proyecto. La primera fase fue una fase de exploración, de scout, como buscar gente que quisiera involucrarse en este proyecto. Buscamos por diferentes canales, buscando gente muy diversa que tuviera ciertos skills y ciertas necesidades y convocarlos para que vengan al Fab Lab para hacer un primer hackathon. Y la primera fase fue también de un poco de brainstorm, de producir muchas ideas, muy amplia. La segunda fase fue de enfocarse un poco y de empezar a hacer algo, una fase más de making. Tuvimos muchas iteraciones y tests. Y la tercera fase fue compartir estos resultados y instrucciones y muchas cosas a considerar. Entonces, el primer día fue básicamente encontrarse con el grupo y entender las necesidades de este equipo, de los 7 usuarias de silla de ruedas que vinieron, que se juntaron, como para hacer esto. Y empezamos de cero. No teníamos ninguna idea de cuáles eran los productos que íbamos a necesitar. Sabíamos más o menos qué productos. Pero después de una primera visualización que vimos en ese dibujo que se ve, hicimos como 4 clusters diferentes, 4 grupos de productos, y vimos que había mucho potencial de encontrar ideas en esos 4 clusters, especialmente en transporte, porque, por ejemplo, hacer compras es muy difícil para la gente en silla de ruedas, o tienen asistentes que tienen o tienen una silla de ruedas eléctrica y tienen una velocidad distinta de la gente que camina al lado. Otro tema de la interacción humana, cómo se entiende la gente que está parada y la gente que está en silla de ruedas. Otro tema es cómo manejar condiciones climáticas adversas, y conectado con esto el tema de la iluminación, o sea, ver en la oscuridad. Y estuvimos el 2016 a la Maker Faire y invitamos más gente a la mesa para compartir nuestras ideas con otra gente, y estuvimos prototipeando, explorando diferentes ideas. Y estuvimos un día entero haciendo un hackathon para buscar soluciones para los
cositas de la gente. Teníamos unos sillas de ruedas pequeños y teníamos un 3D impresora para hacer cosas pequeñas que podían ayudar a la gente. Y estuvimos intentando probando cosas en una escala pequeña de las cosas que podríamos imaginar para hacer en el futuro. Encontramos diferentes objetos y a la izquierda hay como una lámpara que podrías extender, por ejemplo, para que tienes como algo que te ilumina desde arriba. Y como un ejemplo, lo ves ahí a la izquierda arriba. Los prototipos nos daban la posibilidad de tener una paleta de cosas. Y en la segunda fase teníamos discusiones y teníamos que elegir unos productos que vamos a llevar adelante. Entonces, una de las cosas, la primera es como intentar hacer como ayuda para la nieve, para las ruedas, unas luces y un trolley, ¿no? Teníamos entonces como las cosas siempre estuvimos testeando como un mes y nos juntamos y estuvimos intentando, probando las cosas. Teníamos unos criterios para testear y para evaluar nuestros resultados. Entonces, claro, como a la gente, los users, le interesaba mucho cómo parece, cómo parece de afuera, ¿no? Claro, porque si estás en una silla de ruedas, no necesariamente quieres cosas de niños, ¿no? Y el mercado no resuelve esas cosas. Como que si sos más pequeño, toda la ropa o las cosas que puedes conseguir son para niños. El impacto era muy importante, el tiempo y los costes del producto, porque tiene que ver con la accessibility. Claro, y queremos que se pueda reproducir los productos que estuvimos produciendo para que se pueda producir en todo el mundo en otros Fab Labs, por ejemplo. Ahora queremos compartir unas impresiones que teníamos en estas camps que estuvimos explicando. Estuvimos intentando las máquinas en las Fab Labs, ¿no? Los 3D printers, los cortadoras. Y después del camp, de la producción, digamos, siempre estuvimos en una fase de testear los productos. Yo me involucré porque estuve charlando mucho con Nicola al respecto del proceso y me involucré en el tema de hacer luces. Como que ahí comencé a estar realmente involucrado. Había algunas cosas muy importantes. Queríamos que las cajas se produjeran en los Fab Labs y que las partes electrónicas fueran fácilmente conseguibles desde un distribuidor de electrónica. Y otros pequeños trucos que eran importantes, como por ejemplo, dónde enganchás la luz o de dónde obtienes energía. Estos son algunos ejemplos. Entonces, básicamente fue descubrir una buena forma de hacerlo, cuál sería la forma mejor de hacer todo esto. Y aquí tenemos ya
la parte de testeo. Entonces hay elementos circulares. Trajimos también elementos rectos. Esto solamente tiene 3 partes, un botón, pero hacer esto realmente es un desafío para que entren en las cajas sin que se rompan. Hubo muchas cosas que intentamos considerar usando las herramientas que hay en los Fab Labs. Entonces es una caja hecha con una impresora 3D. La parte de abajo es muy lisa porque esa es la parte que toca la placa caliente y la resolución es muy buena. La resolución es muy buena en esa parte. Entonces se pueden poner zip ties, precintos, como para que se puedan sujetar fácilmente y remover fácilmente. Las cajas están diseñadas de forma que se puedan expandir o manipular desde el diseño de la caja. Aquí se puede ver el proceso de making de la cosa. Esto parece muy simple desde el punto de vista de las partes. A mí me hubiera gustado tener más componentes, como alguna forma de sensar alguna cosa. Aquí se puede ver lo fácil que es el de montaje de la cosa, y hay unas partes que no son tan simples. Siempre se puede mejorar. Bueno, aquí tenemos diferentes formas de sujetar esto. Pensamos en anillos, en zip ties, o sea, precintos. Cosas como cintas. Bueno, esto es lo que pensamos que sería interesante tener alguna forma de detectar la velocidad de la silla de ruedas. Como por ejemplo, comenzamos a trabajar con bits de BBC, con unos sensores. Algo de una escuela. So they can communicate with each other, and we thought it would be really nice if there were moments where people meet by accident that have these lights, and then suddenly there's like special effects that are like started once you meet the other. Que las cosas tienen unos sensores, como la gente que lo usan, y cuando se juntan tienen como unos efectos locos, como que la parte de abajo, ¿no? Como las luces de abajo de la silla de rueda, que está conectado para algo como que demuestra la temperatura, que puede mostrar si hace frío o no. Como hay como unas cosas que podríamos seguir desarrollando. El taller en Düsseldorf que tenemos, que se llama Trioker, nos mostró que produciéndolo sin tener experiencia previa nos consumía bastante tiempo, entonces no, como si que realmente queremos algo más, vamos a tener que tomarnos más tiempo o separarnos un día, separar una fase más. Las baterías queríamos tener afuera por
porque es más fácil, pero también porque se podría enchufar directamente a las sillas de ruedas eléctricos que tienen enchufes USB directo y que tienen como power banks incluidos en los sillas de ruedas, como son individualmente adaptables. Unas últimas palabras para compartir. Teníamos una fase de distribución de la información que producimos unas publicaciones, unos libritos. Hicimos una página web con todos los outputs. Most important, we started running workshops on how to build the lights and also another product. Y empezamos a hacer talleres We started doing this on fairs. En cómo producir estos productos que los presentemos antes en diferentes ferias. Also, constructed some instructions, very simple ones, to make Fab Labs know about the possibility. Y entonces, como también estamos educando a los Fab Labs en el mundo, diciendo que se puede hacer talleres en esta como sin barreras o para gente con discapacidades, como los Fab Labs también se puede usar para estas causas. Can technically order all the stuff, it only makes sense to come together basically in a Fab Lab and have the tools. Porque si puedes comprar todos los componentes online, en casa no es la misma cosa si te juntas en un Fab Lab o en un espacio que está dedicado de organización como do it yourself, ¿no? Como que se junta gente y hace un evento local con gente que realmente están afectados, ¿no? Como es mucho más rico la experiencia hacerlo con gente, con varias personas. Y la visión más grande que tenemos, empecemos ya a trabajar en eso, que vimos que hay mucho potencial en juntar usuarios y makers y hacerlo colaborar. Y queremos trabajar en una plataforma de interacción de estos dos grupos de gente colectando los necesitarios de las personas y los productos que ya existen. Hay muchas plataformas online, pero ninguna nos parece que cubre estas necesidades. También queremos invitar a gente que tienen experiencia de hardware o software open source, que pueden compartir su experiencia y abrir el proceso e invitar a gente a compartir por compartir diferentes experiencias y por ejemplo, que se puede juntar en esta plataforma sin juntarse física en persona. What it's for, who it's for, and what it's trying to solve, and then also gets feedback after. Y la idea es que las personas que lo van a usar o lo pueden dar un feedback en cómo les fue y todo. Entonces les invitamos a involucrarse en este proyecto. Tenemos unos stickers y postales. Y ahora podemos tener una discusión o pueden preguntar unas preguntas. Pero parece que no tenemos tiempo. Pero estamos ahí en la feria y les invitamos a conectarse en persona con nosotros. ¿Hay una pregunta? Igual. A ver. Bueno, la primera pregunta es: muchas gracias por la charla. Todo el mundo aplaude. Okay.
La primera pregunta. Können wir ein Funkmikrofon da vorne in Reihe 4 bringen? Reihe 4. Están llevando el micrófono. Good morning. Actually, it's a question, but it's also bueno, esto no es una pregunta más bien, sino una aclaración o una... He visto que hay muchas... He visto que hay muchas gente en silla de ruedas aquí. Hay gente que usan sillas de ruedas sin tener la necesidad de usarlo y parece que es como mainstream en este evento usar sillas de ruedas y eso me hizo concluir unas ideas. There are many things coming up in these days. There's your project and there is these accessories. Que hay diferentes proyectos, que hay como camps de ayuda y diferentes eventos donde se junta gente y hay como unos proyectos que se juntan gente como users y gente y makers. Y tengo esperanza que sigue por esta dirección. Una pregunta que tengo es si ofrecen un taller ustedes en la CCC, porque me interesaría mucho construir una luz esa para mi silla de rueda en el evento. No tenemos preparado un taller porque no lo pensábamos, pero por ahí nos inventamos algo y juntamos y no sé si tenemos todas las partes ahí en este momento, pero por ahí nos podríamos juntar y pensar en colaborar. Si no, vamos a poder hacerlo en la feria el 20 de enero. Tenemos un taller en el Fab Lab en Berlín y les invitamos a participar y también a contar a otra gente que puedan estar interesada. Gracias para la pregunta y gracias a los dos que nos presentaron su proyecto